48 regresa a Primera Página por su canal de Noticias Globovisión. Como lo anunciamos antes de la pausa, estoy ya acompañado de mi primer invitado del día, Claudio Fermín, sociólogo, profesor universitario y presidente de Soluciones para Venezuela. Y debo reconocer, y le decía fuera de cámara, que me gusta bastante el nombre de esta organización política, Soluciones para Venezuela. Y le decía porque reúne, por supuesto, el sentir de la mayoría del país. Un país en medio de una crisis económica, una aguda crisis política y que repercute en una crisis social en consecuencia, que ya lo sabe el país, necesita soluciones. Señor Claudio, bienvenido nuevamente a Globovisión, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Seir. Buenos días para todos. Sí, bueno, hablar del tema venezolano en la actualidad es complejo para explicárselo, digamos, a quienes no conocen la realidad venezolana. Siempre reflexionamos acerca del rechazo que tiene la actual administración del presidente Maduro y las diferentes propuestas que hay desde la oposición. Pero ¿por qué no se produce un cambio político? ¿Por qué no se produce esa gran solución para Venezuela? Los cambios políticos generalmente se asocian, y con sobrada razón, con los momentos electorales. Nosotros hemos tenido momentos cruciales, grandes oportunidades en los últimos 20 años para que se produjera un cambio político. Y esas oportunidades, por distintas razones, pues no se han aprovechado, no se han materializado. Yo estimo que quizás uno de los factores que se atravesó en el camino de cambios políticos cuando el país más los deseaba, fue la duda, la incertidumbre, la confusión sobre el problema electoral. Ir, no ir a las elecciones. El país estuvo debatiendo por años sobre si votar era algo honorable, si eso estaba, si merecía la pena. No, y si estaba permitido por la ética. Hubo una especie también de transfusión, esta vez no de sangre, sino de valores, y se le hizo creer a buena parte de nuestro pueblo que votar era ser cómplice de un sistema electoral contaminado, que votar era convalidar unos supuestos resultados. Así que el cambio político ha sido desaprovechado en muchas oportunidades, las rendijas, las oportunidades y el clamor de cambio. En estos momentos pues se aproximan unas elecciones, estamos a mayo. En mayo del año que viene, dentro de un año, todavía faltarán 6 meses para las elecciones, pero se aproximan en el ánimo de la gente está interesada. Ahora, yo te decía al principio que se asocia con momentos electorales el cambio político, pero no necesariamente los cambios políticos tienen que ser solo en tiempos electorales. Cuando hay conciencia de cambio, cuando se ha interiorizado que realmente las estructuras de gobierno, los programas administrativos ya no dan más, que los procedimientos son erráticos, están equivocados, pues deberían producirse cambio político. Nosotros creemos que hoy también es momento para el cambio político. El Estado venezolano, por ejemplo, el Estado venezolano urge de una reingeniería, de una reforma estructural profunda. Allí está el asunto del aumento de salarios que hemos vivido recientemente, Seir. Hubo un aumento desde cierta perspectiva. Una persona que gana $7 para ahorrar decenas, centenas de bolívares, $7 salario mínimo, y que al día siguiente le dan un decreto donde va a ingresar $30 por un bono y $40 por otro bono, frente a $7, $70 más, no cabe duda que ahí hay aritméticamente un aumento. Pero cuando usted compara o los $7 o los 70 con $500, que es lo que se estima está la canasta básica, uno se da cuenta de lo pírrico que eso es. ¿Y qué es lo que establece la Constitución, además? Claro. Bueno, entonces allí hay un trecho muy largo. Es decir, la capacidad adquisitiva del salario es poca. Ahora, ¿cuál es la razón? Las industrias, las zonas industriales convertidas en chatarra, la agricultura disminuida, el comercio estancado. Es decir, la producción es muy baja. Y la producción de petróleo, que es lo que en un país monoproductor, lamentablemente monoproductor desde hace ya unos años, porque nosotros hace 25 años estábamos en el negocio del hierro, del aluminio, la agricultura exportaba muchísimos rubros, pero en un país monoproductor
Si además de una economía estancada internamente, ese país está bloqueado, entonces no hay producción. Y si no hay producción, si la economía está estancada, ¿cómo haces para aumentar los salarios? Y si los empleados públicos, 6 millones, se estima, no hay cuentas públicas, eso es un gran misterio. ¿Dónde están las cuentas, las estadísticas? Pero en cifras generales, los analistas, los entendidos, hablan entre 5 millones y medio, 6 millones de empleados públicos. Bueno, 6 millones de empleados públicos, a $70 cada uno, esos dos bonos, bueno, eso es una gruesa suma de dinero para un país que no tiene. Una carga. De tal manera que yo soy un convencido que hasta que no resolvamos este problema de un Estado hipertrofiado, un Estado que hoy se organiza en 44 ministerios, 6 vicepresidencias, centenares de empresas del Estado, cada alcalde o gobernador que llega crea una nueva fundación, un nuevo departamento, una nueva corporación. Entonces, en aquella jungla inmensa de burocracia, el presupuesto nacional termina atomizado, una boronita para cada organismo, y en los organismos a duras penas hay para pagar la nómina. Así no puede restablecerse el salario público. Fíjate que la bonificación que ha sido tan criticada y con sobradas razones, porque el trabajador quiere que su salario incida en sus prestaciones, en su antigüedad, en sus beneficios. Pero esa bonificación tan criticada hoy también tuvo lugar hace muchos años. Y que fue criticada por Chávez, el padre de la Revolución Bolivariana. Y quienes hoy la instrumentaron, la criticaron ayer. Y así seguiremos corriendo la arruga. Ahora, ¿cuál es el fondo de la materia? ¿Será que el presidente Maduro no quería que ese aumento se incorporara a las prestaciones y al salario? ¿Será que antes, cuando lo hizo el presidente Caldera, él no quería que eso se incorporara al salario? ¿O será que esos presidentes no querían que el trabajador ganase más? Claro. Eso me parece un argumento completamente baladí. Claro. Decir, fulano de tal que no quiere. ¿Cómo no va a querer un presidente o un funcionario que el trabajador gane más? El problema está en que no hay voluntad política, no se atreven, no están dadas las condiciones. Porque ¿a qué le temen? Le temen justamente que eso quebraría a un Estado. ¿Sabes? Son 6 millones de trabajadores. Señor Claudio, voy a interrumpir en esta parte porque es interesante hacer una reflexión acerca de lo que se le ha dicho a la gente. El presidente y, bueno, todos los funcionarios del gobierno se han excusado, si es la palabra, o han justificado el tema salarial diciendo que no hay dinero en el país, que el tema del bloqueo y la situación. Y luego, en meses recientes, vimos el tema de la corrupción como explotó en la cara de la misma revolución. Y nos dimos cuenta que sí había por lo menos algo de dinero que pudo haber sido inyectado a los trabajadores y que unos pillos se lo robaron directamente de las arcas públicas. ¿Cómo valorar entonces, digamos, la administración de los recursos públicos, la Contraloría de los recursos públicos y la justa distribución, como dice el discurso socialista, de los recursos a los trabajadores? ¿Se le mintió a la gente? ¿No se sabía que esto estaba pasando? Se dijo muchas veces que no había dinero, pero parece que sí había algo por ahí, pero se lo robaron. Ese es un tema, solo termino esta idea, Seir. Si hoy un Estado que tiene empresas constructoras, alfarerías, un Estado que maneja líneas aéreas, que tiene hoteles, asume todas las funciones y en ninguna produce, un Estado que tiene centenares de predios agropecuarios como si fueran empresas del Estado y no producen allí ni un litro de leche ni un kilo de carne. Entonces tiene que haber esta reingeniería para transferir a los particulares, a los agricultores, a los industriales, a los emprendedores, las actividades de la producción. Y el Estado tiene que concentrarse en la gran prioridad de la salud, de la educación, de la protección del ambiente, de la infraestructura. Es decir, esa reingeniería es necesaria para que se produzcan los aumentos salariales. Ahora, ese dilema que has planteado... ¿Le parece si me lo responde después de la pausa? Seguro, aprovechando seguro. Que hicimos un inciso aquí para ajustarnos a los tiempos de programación? Son casi las 7 de la mañana, nos corresponde un corte acerca de la corrupción y el planteamiento que dice del dinero que dijeron que no había, que le dijeron a usted.